Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Dice así: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre, mi oración sincera, Señor, de que este mensaje de hoy comience a revolucionar áreas en nuestras vidas, Señor amado, que nos muevan a un amor incondicional por el prójimo. Señor amado, porque tú lo estableciste de esa manera. Háblanos, ministranos, Señor amado, confronta lo que tienes que confrontar. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos, Señor. Amén. Si hemos seguido la secuencia de esta serie de mensajes, nos damos cuenta de que en esta serie de mensajes de pasión, Dios nos ha dirigido por un sinnúmero de cosas para que llevarnos a apasionarnos nuevamente por Él, a despertar nuevamente la pasión en nosotros por Dios, y no solamente por Dios, sino por todo lo que Él dejó establecido para nuestro favor. Comenzamos hablando en los primeros mensajes de cómo volver nuevamente a esa pasión. Luego comenzamos a hablar acerca de las cosas que el Señor nos ha dejado para apasionarnos, como lo son su presencia. Hablamos en uno de los mensajes de volver a apasionarnos por la iglesia de Jesucristo, y hablamos de cómo, por ejemplo, la iglesia, hemos perdido la pasión por lo que es la iglesia. Dentro de muchos foros, dentro de muchos ámbitos se ha perdido la pasión por la iglesia de Jesucristo, y hemos hablado de que es a la iglesia a quien Dios envía a los que han de ser salvos, no los envía a grupos. Y cuando hablamos de iglesia, explicamos de que no estamos hablando de estas cuatro paredes, sino que estamos hablando de la iglesia en general. Este es el lugar simplemente donde la iglesia se reúne, pero la iglesia somos nosotros, y hablamos y explicamos eso en detalle. Y también hablamos de por qué nosotros tenemos que volver a apasionarnos por el concepto de iglesia. También la semana pasada hablamos de apasionarnos por la familia, y la manera en la que hablamos de apasionarnos por la familia es que el apasionarnos nuevamente por la familia no es el venir y sustituir a Cristo por la familia, sino es el venir y dirigir a la familia hacia Cristo. Es la manera en la que podemos apasionarnos nosotros por la familia, es venir y como líderes de la familia es llevar la familia a apasionarse por Cristo, y que vean la pasión, y que mis hijos vean la pasión en mí por el Cristo al cual amo, y el Cristo que entregó su vida a la cruz del Calvario por mí. Lo que significa de que uno de los temas que creo que es importante que discutamos hoy, y lo vamos a hablar hoy, es el tema de la pasión por medio de amar al prójimo. La pasión por medio de amar al prójimo. Y hablamos de que pasión significa ¿qué? Significa la capacidad o el privilegio de poder sentir un fuerte sentimiento, una profunda agonía y un ardiente deseo por algo o alguien. Pasión significa un fuerte sentimiento, es la capacidad o el privilegio de poder sentir un fuerte sentimiento, una profunda agonía y un ardiente deseo por algo o por alguien.
lo cual describe perfectamente la manera en que Cristo nos ama y que Cristo se apasiona por nosotros. Porque fue un fuerte sentimiento de amor por nosotros que lo llevó a una profunda agonía en la cruz, por el ardiente deseo de que fuéramos salvos. O sea, cuando venimos y vemos la descripción del evangelio, nosotros podemos ver la palabra pasión y el significado de pasión por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, antes de comenzar, yo lo he explicado antes y quiero explicarlo una vez más porque creo que va a ser importante en el transcurso del mensaje. Hay tres tipos de amor, bueno, hay cuatro, pero hay tres tipos de amor principales que la Biblia describe o que se describen en el hebreo o en el griego, que es el amor eros, que es donde proviene la palabra erótico, que es el amor, o sea, que se denomina por el deseo sexual por la pareja o por una pareja. Luego está el amor fileo, que es el amor entre amigos y familiares. Es el amor con condiciones, o sea, ese es el amor donde yo hago esto por ti, tú haces esto por mí, y lo hablamos esto en detalle cuando estábamos hablando de la familia, de que esa es la manera en que muchos matrimonios entienden que es el amor entre ellos, es que si tú haces esto por mí, yo hago esto por ti, y es la manera en que ellos se aprenden a llevar, y por eso es que tenemos tantos problemas en los matrimonios, porque yo hago esto a cambio de que tú hagas esto otro, y ese es el amor fileo. Y luego está el amor ágape, que se denomina por el amor de Dios, que es un amor incondicional. Ahora, el amor que nosotros vamos a estar hablando hoy por el prójimo, que se describe en la Biblia, es precisamente el amor ágape. Es un amor incondicional. En ninguna de las áreas que Cristo habló, ni aún aquí lo que leímos de Juan, cuando usted busca la traducción, no habla acerca de fileo. La traducción es fileo y mucho menos eros, sino que la traducción que se utiliza en cada uno de estos ejemplos que vamos a estar utilizando hoy, habla acerca de un amor ágape, un amor incondicional, un amor comparado al de Cristo por nosotros, y eso también lo vamos a ver. Ahora, abra su Biblia, vaya por favor al libro de Mateo, capítulo 22, y vamos a comenzar a ver esto en detalles. Es importantísimo que nosotros entendamos de que el amor al prójimo no es una opción para el cristiano. Por eso es que el evento, yo no quiero decirle evento, la reunión que tenemos este próximo fin de semana, que yo les recomiendo, por favor, si usted no ha hecho todavía los planes para estar aquí este jueves y viernes y el sábado en la mañana, yo quiero exhortarte, saca el tiempo, te prometo que no te vas a arrepentir. Te prometo que no te vas a arrepentir. Este jueves a las 7 de la noche no vamos a tener el estudio de Colosenses, sino que vamos a comenzar con tiempo de amar. Por eso le llamamos a esta actividad tiempo de amar. Y algunas de las cosas las va a entender hoy porque le hemos llamado tiempo de amar. El jueves a las 7 de la noche comienza el apóstol Jay Vélez. Él llega el miércoles con el favor de Dios y el jueves comienza el apóstol Jay Vélez con el tema, me parece que es un discípulo. Y parte de lo que queremos hablar en tiempo de amar es haciendo discípulos para hacer la diferencia. Es la dirección en la que esta iglesia, Dios ha ordenado que esta iglesia tome. No es crecer la iglesia, no es expandir las paredes de la iglesia, sino el crecer en amor por el prójimo, y que de esa manera, en haciendo discípulos, nosotros podamos venir y crecer en Cristo. Esa es la dirección que Dios ha determinado para esta iglesia. No estamos hablando de un modelo celular, no nos interesa comenzar un modelo celular. Lo que queremos es que nosotros, cada uno de nosotros, cumplamos con la gran comisión de hacer discípulos. Amén. Entonces, esa es la dirección en la que nosotros vamos. Jueves a las 7 de la noche, viernes a las 7 de la noche y sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Eso es todo, ese es el programa de antemano. Es gratis, solamente si usted tiene niños. Le estamos cobrando $3 solamente por el viernes y el sábado, porque vamos a traer unas personas de nuestra confianza para que cuiden a los niños, para que enseñen a los niños en esos días, ¿ok? Así que es un anuncio grabado. Mateo capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 34. Y esto lo leímos la semana pasada, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo:
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hablamos la semana pasada acerca del primer mandamiento, del gran mandamiento, y hablábamos y les explicaba que en esta pregunta iba de manera, donde se encierra el concepto de que la pregunta que le está haciendo es: ¿qué es lo más importante en la vida? O sea, esto era un intérprete de la ley, era una máxima autoridad entre los fariseos, y cuando él viene a preguntarle a Cristo esta pregunta, le está diciendo: ¿qué es lo más importante en la vida para ti? O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Qué enseñanza tú puedes darnos que es lo más importante en la vida? Claro, el primer mandamiento, el gran mandamiento, Cristo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero luego viene y dice: el segundo es tan importante como el primero. Y el segundo es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, ¿por qué Cristo habla de esto? Porque esta declaración que Cristo hace queda plasmada en la historia. ¿Por qué queda plasmada en la historia? Porque le está hablando a una máxima autoridad religiosa de este tiempo, rompiendo muchos de los conceptos que ellos tenían metidos en sus entrañas. Estos conceptos de religiosidad, de legalismo, que lo que hacen es que nos ponen en un grado de superioridad sobre los demás. Y fíjese cómo él no dice: ama a los mismos de tu clase. Le está diciendo: ama a tu prójimo de la misma manera en que te amas a ti, con las mismas fuerzas en que te amas a ti mismo. Ámalo de esa manera. En otras palabras, estaba diciendo que lo más importante en la vida era amar a Dios con todas tus fuerzas, pero que tú no puedes decir que amas a Dios si no amas al prójimo. Y no tienes manera, escúchame, no hay manera de amar al prójimo sin el amor de Dios. Y quiero que te quede esto bien sembrado. Te está diciendo: si tú amas a Dios, tienes la obligación de amar al prójimo, y para amar al prójimo necesitas del amor de Dios. Inclusive es lo que leímos ahora en Primera de Juan capítulo 4. Si miramos el versículo 19, nos dice en el versículo 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese versículo solamente le rompe la religiosidad y el legalismo a la gente. Porque la religión nos enseña de que nosotros tenemos que hacer todas estas cosas para que Dios nos ame. Y te está diciendo en este versículo que la iniciativa de que Dios te ame no nació de ti. Ni nada de lo que tú y yo hayamos hecho fue lo que movió el corazón de Dios a amarnos, sino que el amor de Dios fue producto de su propia iniciativa. Nosotros tenemos que entender eso, porque si no entendemos eso, no entendemos el evangelio. La religión te ha enseñado de que tú tienes que levantar la mano y entregarle tu vida a Cristo para que Cristo te ame. El evangelio te enseña que Cristo comenzó a amarte antes de tú levantarte la mano, y por eso escuchaste el mensaje del evangelio. Porque el amor de Dios te amó tanto que quiso presentarte el mensaje del evangelio. Ahora, luego de eso te dice el versículo 20: si alguno dice: yo amo a Dios, ¿y qué dice? Y aborrezco a mi hermano. ¿Qué significa aborrezco? Gracias. Amar menos. Si yo digo que yo amo a Dios, pero amo menos a mi hermano, si yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y mira cómo dice Juan en este versículo: y nosotros tenemos
este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Impresionante, ¿no? Juan comienza en este versículo diciéndote: tú no hiciste nada para amar a Dios, sino que Dios te amó a ti. Y Dios nos amó cuando en la peor condición de nuestra vida. Fue su propia iniciativa la que movió su amor por nosotros. El amor de Dios por nosotros no nació de nada que nosotros hayamos hecho, sino nació de parte de la iniciativa y el amor que ya existe en Él, que es el mismo amor que debe existir en cada cristiano. Es el mismo amor que debe existir en cada hermano. Se supone, o sea, que aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo estemos llenos de la vida de Dios, y que lo que se manifieste en nosotros no sea nuestra justicia, sino nuestro amor. Por eso yo siempre he dicho, o sea, que más que y tratar de impresionar a la gente con los dones del Espíritu que se mueven y se manifiestan en tu vida, mejor impacta a la gente con los frutos del Espíritu que se manifiesten en tu vida. Inclusive cuando hablamos del segundo capítulo más importante del amor de la Biblia, que es 1 Corintios 13, vaya allí conmigo, por favor. Te voy a llevar a varios versículos hoy. Nosotros estamos acostumbrados a amar al prójimo si nos cae bien, si comparte mis mismos principios y valores, si le vamos al mismo equipo. Yo amo a los fanáticos de los Yankees. Y aunque seamos pocos, los de los Knicks tienen un lugar de preferencia en mi vida. A veces nos amamos si compartimos la misma cultura, si comemos las mismas cosas. Y la parte de comer yo la entiendo, la verdad del caso yo la entiendo. Porque, o sea, no hay nada más rico que sentarse a amarnos en medio, o sea, de una mesa llena de comida. ¿Sí me entienden? Yo lo entiendo, pero en realidad el verdadero amor nada tiene que ver con que compartamos las mismas cosas. Mire 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Oiga, estos 3 versículos son poderosos y los conocemos, pero muchas veces los leemos y tratamos de venir y buscar una interpretación en contra de la razón por la que fue escrita. Pablo le está hablando a una iglesia en Corintios donde estaba llena de dones y talentos. Y le estaba diciendo: ustedes pueden venir y tener de todo esto. O sea, ustedes pueden ser las personas, o sea, más espirituales del mundo. Ustedes pueden venir y moverse en las manifestaciones más impresionantes, que él habló acerca de las manifestaciones del Espíritu un capítulo antes. Y ustedes pueden tener todo eso, pero si la base de todo eso no es el amor, de nada te sirve. Y nosotros tratamos de decir: no, pero lo que quiere decir ahí en realidad es de qué. Búscale la explicación, o sea, sin tratar de venir y adornar la Biblia y todo lo demás. Búscale la explicación de qué. Porque inclusive te dice: el amor es sufrido
es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y hay gente que dice, bueno, cuando dice todo, en realidad no es todo. Yo he escuchado, no, o sea, ¿cómo que todo lo soporta? ¿Cómo que todo lo sufre? En realidad dice todo, pero no es todo. Entonces, ¿qué otro significado usted le puede dar a todo? O sea, es más fácil y es más sincero el yo poder venir y decir, la verdad del caso de que yo no amo, como dice ahí. Es mejor decirle a Dios, Señor, ayúdame, porque yo no tengo la capacidad de amar de la manera en que dice ahí. De la manera en que tú exiges que yo ame, todavía me quedo corto. Es mejor ser sinceros con Dios. O sea, Cristo un día vino y aquel hombre le dijo, yo no tengo fe para lo que tú me estás pidiendo. Ayuda a mi fe. Señor, yo no tengo suficiente amor. Ayúdame a amar. No, le está diciendo bien claro, puedes hablar lenguas, tener profecías, conocer todos los conceptos doctrinales importantes de la Biblia, ¿sí me entiendes? Entender perfectamente la escatología, o sea, saber exactamente la fecha en la que Cristo viene de nuevo a reinar y todo lo demás, o sea, y ser la persona más famosa del mundo, pero si tu base de todo esto no es el amor, de nada te sirve. Un aplauso, un aleluya, gloria a Dios, la gente te seguirá, pero de nada te sirve. Entonces, nosotros no podemos seguir amando a la gente que nos cae bien. Y no podemos seguir dejando los teléfonos prendidos en el santuario. Gracias. O sea, no podemos seguir amando a la gente porque compartimos cosas en común. ¿Quieres que te dé otra ilustración de amor? Ya con esa dice, no, pastor, ya. Vaya a Mateo capítulo 5. Después de eso te voy a buscar un capítulo más y ya ahí nos quedamos. Después de eso vamos a Juan 13, pero Mateo 5. Quisiera tener tiempo para leer más, pero vamos a leer el versículo 43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Quién está hablando esto? ¿Quién está hablando esto? Jesús, ¿verdad? Porque en su Biblia están letras rojitas, ¿no? Usted sabe que la letra roja es Él, ¿no? Ok. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, o sea, pero yo vengo a cambiar la regla. O sea, cuando Jesús habla del amor y nos habla a nosotros del amor, eleva la barra. Eleva la barra. Mire lo que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? O sea, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Espérate, aquí hay un grado de contradicción, porque se supone que aún el enemigo sea mi prójimo. La palabra enemigos que se emplea aquí es ectros, que significa una persona hostil o una persona que muestra enemistad.
Entonces él dice, es fácil amar a tu prójimo, o sea, los que tienen cosas en común. Eso es fácil. Y oíste que fue dicho que aborrezcas a tus enemigos o no ames a tus enemigos, aborrezcas a tus enemigos, pero yo vengo a cambiar la regla. Yo vengo a decirte que a tu enemigo tienes la obligación de amarle. Está difícil. Y la verdad es que cuando hay gente que lee esto dice, no, lo que él quiso decir no fue. Entonces, ¿qué fue? Porque yo lo veo bastante claro. Y nosotros te enseñamos a nuestros hijos a aborrecer a nuestros enemigos. O sea, ¿qué es lo que nosotros le decimos a los nenes cuando vienen y dicen, hay un bully en la escuela? ¿Qué es lo que le decimos? No, tú defiéndete. Métele con un palo. Pues pastor, hay que enseñarle a defenderse. No, lo que tienes que enseñarle es la Biblia. Chocamos con eso, ¿verdad? Pastor, pero ¿cómo que se deje dar? ¿Cómo es posible? Escúcheme, por favor, escúcheme, porque yo comparto, usted me conoce, o sea, yo no vengo aquí a hacerme de santurrón ni nada por el estilo, ¿sí me entiende? O sea, yo también, cada vez que venía, o sea, yo lo que decía era, amén. Antes de ser cristiano era peor, ¿sí me entiende? Antes de ser cristiano, o sea, papi, que mira que hay un muchachito, papi, rómpele la cara, olvídate. Yo le decía las gran enseñanzas que me dio mi padre: si no puede a los puños, dale con un palo, con una botella. Oye, tú eres medio tranquilo, tampoco lo quiero convertir en asesino, sino dale con un palo. Y si no puedes con el palo, entonces la botella. O sea, y esto es lo que le enseñamos a nuestros hijos todavía hoy. Les enseñamos a desobedecer la palabra. Entonces, cuando vamos creciendo, los criamos con ese mismo concepto. Cristo, siendo la persona más poderosa en todo el universo, soportó todos los castigos. Cuando Pedro lo vino a defender, le dijo, ¡Ey! Yo no te necesito que me defiendas. Yo puedo clamar a mi Padre y todo este asunto se acaba. Yo sé que nos choca. Mire, la verdad del caso, yo soy padre. Yo sé que nos choca. Pero si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a vengarse, le estamos enseñando en contra de la Escritura. Y por eso es que cuando se encuentran con este tipo de versículos, que son una orden de parte de Dios, ellos entonces dejan de creer el Evangelio. ¿Están aquí? ¿Están enojados? Poquito, diga un poquito, sinceramente, ¿sabes? Poquito, pastor. Entonces nos dice aquí, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Ese está difícil. O sea, estoy hablando de sinceramente, o sea, sinceramente. Porque si tú estás hablando mal de mí, yo lo que quiero es hablar peor de ti para desacreditarte a ti y que no te crean lo que dijiste de mí. Entonces nosotros nos ponemos espirituales, ¿verdad? Entonces cuando sabemos que alguien está hablando mal de nosotros, venimos y decimos, no, está bien, hermano, gracias, pero yo lo bendigo. Ojalá y se muera, yo lo bendigo. No, te está hablando sinceramente, bendice a los que te maldicen. Hazle bien a los que te aborrecen. La palabra aborrecen significa acusan falsamente. Ahí en esta traducción significa acusan falsamente. Aquellas personas que hablan de ti falsamente, que se inventan chismes tuyos, te está diciendo que le hagas el bien. Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Quitamos estos versículos de la Biblia? ¿Le di un Magic Marker negro, un Sharpie para que los borre? ¿O le creemos?
¿Sabe lo más fuerte de esto? No es esto, mira, no es eso. La verdad el caso no es eso. Bueno, inclusive te dice, ora por los que te ultrajan y persiguen. O sea, yo sé que muchos de ustedes dicen, oramos para qué, para que el Señor se los lleve. Sacrificio vivo a Jehová. O sea, ¿cómo le hago? Mira el versículo 45, para mí es el versículo más fuerte de esta enseñanza. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí me mata. Porque Cristo está viniendo, está diciendo, ¿sabes qué? Tú quieres verdaderamente ser identificado como un hijo de Dios. Entonces tú tendrás que aprender a amar a tu enemigo, bendecir a los que te maldicen, hacerle bien a los que hablan de ti mal, falsamente, y orar por aquellos que te ultrajan y te persiguen. Si de verdad quieres ser un hijo de Dios. O sea, si yo soy un Martínez, como me decía mi papá, los Martínez no se dejan. O sea, yo les conté el día en que vinieron, o sea, como entre 5 personas me cayeron encima, o sea, me llenaron, porque es que yo era tan bueno, me llenaron la cara toda hinchada, o sea, las costillas, o sea, yo llegué a casa, porque un vecino vino y me llevó a la casa, me puso en la cama, o sea, yo no me pude mover como por 3 días y mi papá llega y dice, ¿qué te pasó? ¿Peleaste? Y yo le digo, me cayeron encima como entre 5, papi. Y viene y me dice, ¿corriste? Y yo, pues yo nunca he sido muy rápido que digamos. Y yo la verdad del caso le dije, no me dio tiempo. Me dice, pues qué bueno, porque los Martínez no corren. Muy mal. Entonces, si yo le quiero hacer honor al nombre de los Martínez, entonces yo hago todo en contra de lo que esto está diciendo. Pero si quiero hacerle honor al nombre de Dios, entonces yo tendré que descubrir dentro de mí al Espíritu Santo con el que Él me ha sellado para poder amar a mis enemigos. La pregunta aquí está, si quieres seguir siendo un Martínez o un Rodríguez o un Hernández o un González, o quieres seguir siendo un hijo de Dios. Es duro. A mí se me hace duro. Y luego encima de eso viene y dice, si tú amas a los que te aman, ¿qué de bueno tiene? Eso también lo hacen los gentiles. Eso lo hace cualquiera. Amar a los que te aman lo hace cualquiera. Pero si quieres ser un hijo de Dios, porque no todos pueden llamarse hijos de Dios, entonces vas a tener que aprender a pensar diferente. Si tú quieres ser identificado con tus amigos y familiares, adelante. Véngate. Entra en peleas de Facebook, ¿sí me entiendes? O sea, insulta a la gente y todo lo demás. Si quieres seguir siendo, pero si quieres seguir siendo un hijo de Dios, aprende a amar aún a aquellos que te ultrajan, que te aborrecen, que hablan mal de ti, que se levantan en contra tuya. Aprende a orar por ellos sinceramente. O sea, aprende a orar por ellos sinceramente. Aprende a bendecirlos sinceramente. ¿Están aquí? Entonces, la orden estricta que Dios nos da en su palabra y lo que nos identifica con Él es cuánto podemos amar al prójimo. No cuántas lenguas habla, no cuántas profecías el Señor te revela, no cuántos sueños de revelación Él te da, no cuánta palabra de ciencia, no es cuántos milagros puedes hacer, no es que oras por la gente y tienes una unción tan poderosa que la gente se cae, no es que te conoces toda la escritura, no es que te sientes la persona más justificada del mundo, no es que te sientes la persona más santa del mundo. Lo que te identifica como un hijo de Dios es cuánto puedes amar. Vaya a Juan capítulo 13.
vamos a ver cómo Cristo nos enseña con su propio ejemplo a amar a nuestros enemigos. El problema por el que nosotros no aprendemos a amar al prójimo como nos dice la Biblia, es porque nosotros estamos acostumbrados al amor fileo. O sea, nuestra naturaleza carnal, nuestro orgullo nos lleva a solamente aprender a amar en el nivel de amor fileo. O sea, en el amor de amistad, en el amor de que tú haces esto por mí y yo hago esto por ti. O sea, entonces nosotros nos mantenemos en ese nivel de amor. Es en el amor de que si todo está bien, o sea, si tú nunca me haces nada malo, entonces yo nunca te hago nada malo. Si tú te llevas conmigo, yo me llevo contigo. Ese es el amor fileo. Pero Dios nunca nos llama a amar con amor fileo. Entonces, mira lo que dice aquí. En este mismo tiempo, perdón, estoy en Lucas. ¿No les fascina cuando yo los mando a buscar un versículo y yo no estoy ahí? Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con él, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que ya Cristo había tomado una decisión de amarlos. Antes de cualquier cosa, ya Él había tomado una decisión de amarlos, porque el amor de Cristo parte de su propia iniciativa. Él había tomado ya una decisión de amarlos, sabiendo que lo abandonarían, sabiendo que Pedro le negaría, sabiendo que Judas lo traicionaría y lo entregaría, sabiendo que Tomás no le creería, sabiendo que todos se dispersarían. Ya Él había tomado una decisión de amarlos. Y esto nos enseña de la manera en la que nosotros tenemos que amar. Nosotros tenemos que amar al prójimo donde parta de nuestra propia iniciativa, donde parta de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Déjame explicárselo de esta manera. Cuando un niño, cuando nos nace un hijo y nosotros estamos en el hospital y lo recibimos, ¿qué es lo primero que se produce en nosotros? ¿Quién dijo amor? Amén. A mí fue miedo. No porque estuvieran feitos mis hijos, eran lindos. Es que yo decía, ¿cómo lograré yo ser el padre que él necesita? Y todo eso era basado, sí, en amor. Entonces lo primero que se manifiesta en nosotros cuando tomamos un niño es la iniciativa del amor. ¿Ha hecho ese niño algo por nosotros? No. Sino que nosotros decidimos amarlo. Y cuando va creciendo, si nace con alguna enfermedad, ¿dejamos de amarlo? Yo no he visto un padre que un niño le nazca con una enfermedad y diga, ay no, Señor, me diste uno de... No, o sea, lo amamos y hasta llegamos a amarlos más. Y luego cuando viene el niño y va creciendo y te contesta por primera vez, ¿dejas de amarlo? Claro que no. Cuando te llaman de la escuela y te dicen que el nene se portó mal, ¿dejas de amarlo? Unos correazos, pero sigues amándolo. Porque con una vara no lo vas a matar. ¿Me entiendes? Cuando se pone tu ropa, ¿dejas de amarlo? Te enojas, pero sigues amándolo. Señor, raíces de amargura van saliendo así como que... Si son los peores del barrio, ¿dejas de amarlo? Si salen drogadictos, ¿dejas de amarlo? Si van a la cárcel, ¿dejas de amarlo? ¿Por qué? Si no se lo merecen. Porque decidiste amarlo desde el primer día que lo viste. Porque ese es
ese amor es lo más comparable al amor ágape que la Biblia describe. Sin embargo, es ese amor ágape el que Cristo te ordena que tengas por el prójimo. Lo que significa que si el prójimo habla de ti, tienes que seguirlo amando. Lo que significa que si el prójimo te vitupera, tienes que seguirlo amando. Porque si no, no estás amando con el amor de Dios, estás amando con tu amor. Ahora, fíjense en esto, después de esto, para avanzar ya. Después de esto, o sea, usted sabe que le lava los pies aún a Judas. Y yo le he explicado antes, o sea, que Cristo le lavó los pies a la misma persona que por su culpa sus pies fueron perforados. Se le lava los pies a Judas y nos dice el versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea, Judas está ahí cuando él le lava los pies. Jesucristo lo ama tanto al punto de que le lava los pies a Judas. Y luego de eso él viene y dice, se conmovió. Y yo quiero que usted entienda, o sea, que Cristo no fue que se levantó, como vemos en la película, y dijo: oh, uno de vosotros me va a entregar. No, la palabra conmovió habla acerca de que estaba perturbado, se agitó. O sea, básicamente estaba temblando de dolor. O sea, después que él viene y le lava los pies, él se levanta y comienza a perturbarse, comienza a agonizar y comienza a decir: men, uno de vosotros me va a entregar. Uno de los que estamos aquí, a uno de los que acabo de lavar los pies, me va a entregar. Y se conmovió. Entonces, mira el versículo 22, me molesta el versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Cuando usted lo lee en Lucas, usted se da cuenta que todos ellos comenzaron a preguntar: ¿seré yo? ¿Seré yo quien no lo ama lo suficiente como para entregarlo? Dice versículo 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y en el versículo 25 dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Juan viene en ese momento y dice: Señor, ¿quién te va a entregar? Y Jesús viene y dice: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Yo he explicado antes de que el hecho de compartir un plato y mojar el pan en el mismo plato de una persona hablaba acerca de una costumbre. Mire esto, de una costumbre de que esa persona si era un invitado, era el invitado de honor. Eso era una muestra de afecto impresionante. Y más cuando tú mojabas el pan y se lo entregabas a un invitado, le estabas diciendo: te amo. Tú y yo entramos hoy en relación de amor. Lucas explica y Mateo explican de que él dijo: el que moja su pan en el plato conmigo. Y la verdad del caso, ninguna de las dos versiones tiene ninguna contradicción, porque era una costumbre. O el invitado mojaba, el dueño de la casa le invitaba a mojar el pan con él, o él mojaba el pan y se lo entregaba. Juan lo describe de manera en que le dice a Juan: al que yo vengo y le entrego para que moje su pan en el plato conmigo, ese es. ¿Se imagina lo que pasó por la cabeza de Juan cuando vio que era Judas? ¿Se imagina lo que Juan, y encima de eso le deja que moje el plato? Quien único había escuchado esto era Juan. A Juan le dijo: al que tú veas que yo le entrego el pan mojado, ese es. Nadie más lo escuchó. ¿Se imagina lo que Juan tenía que estar pensando cuando le entrega? Yo me imagino que Juan dijera: ahora lo va a desenmascarar al desgraciado este. Pero no pasó.
sino que cuando Judas se levanta y se va, los discípulos comenzaron a preguntarse qué pasó aquí, porque Judas se fue. No sucedió. Él le da el bocado y dice: Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa, entendió por qué le dijo esto. El único que sabía era Juan. Y anoche yo analizaba y yo decía: amén. Por eso es que Juan habla tan claramente acerca del amar al prójimo. No porque lo amara más, porque él también huyó, sino que habló del amar al prójimo porque él vio la conducta de su Señor. Él vio cómo Cristo siguió amando a Judas a pesar de que lo había traicionado. Imagina lo que tiene que haber pasado por la mente de Juan. ¿Por qué no lo desenmascara? ¿Por qué no lo odia? ¿Por qué lo sigue amando al punto de que le permite mojar el pan en la taza con él? ¿Por qué? Luego de eso, el versículo 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El conocer que somos discípulos del Señor no es por cuánta Biblia sabemos, es por cuánto amemos al prójimo. El llamarnos cristianos, el llamarnos una iglesia cristiana, evangélica, significa de que somos una iglesia que se identifica con Cristo, que el amor de Cristo vive en nosotros lo suficiente como para comunicar las buenas nuevas, el evangelio de salvación a toda criatura. Eso es lo que es una iglesia cristiana evangélica. No es una denominación, no es lo que nos identifica, no es que nosotros caminamos diferente o nos vestimos diferente o tenemos un vocabulario diferente, ¿sí me entienden? No es nada de eso. No es que somos diferentes, es el hecho de entender, de que yo estoy tan agradecido con Dios, que el amor de Él se manifieste en mi vida para con el prójimo. Y es por eso, mire, es por eso, y aquí es donde quiero atar esto con tiempo de amar. Es por eso que nosotros hemos tomado una decisión de hacer discípulos y de movernos siendo una iglesia que hace discípulos. Porque para mí no hay mejor manera de mostrar el amor de Cristo al prójimo que haciendo discípulos. Para mí no hay otra forma de mostrar amor al prójimo que haciendo los discípulos de Cristo. Por ejemplo, el ministerio de bienvenida. ¿Cómo es que el ministerio de bienvenida muestra amor al prójimo? El ministerio de bienvenida muestra amor al prójimo. ¿Por qué? Porque hace discípulos de aquellos que acaban de conocerle, con el fin de que ellos nunca se aparten de ese amor incondicional. El ministerio de Café Kids, ¿cómo muestra amor? Por medio de enseñarle a esos niños y a la próxima generación quién es Cristo y que nunca se aparten de Él. Por eso es que estoy motivando: men, enseñen Café Kids. Enseña a los niños. Muestre el amor a ellos. Como iglesia necesitamos hacer discípulos a toda criatura, a todo nuestro prójimo, hacer discípulos de Cristo. Mire, déjeme explicárselo de esta manera. Si usted va a seguir amando al prójimo para que se lleve bien contigo, no lo estás amando. Y esa es la manera en que muchas veces nosotros amamos al prójimo. El amar al prójimo no significa no confrontarte cuando estás mal. Al contrario, el que te ama verdaderamente te confronta cuando estás mal. Yo sé que muchos de ustedes se enojan cuando yo los llevo a la oficina y les digo la verdad. Pero yo también tengo a alguien que me ama lo suficiente como para decirme la verdad.
Y si no me vas a decir la verdad y si no me vas a confrontar, entonces no me amas. Y la gente no quiere ser confrontada. Y hay gente que tiene miedo a confrontar. A ser discípulos comienza con confrontar al prójimo. Pero no confrontarlo para que vean tu propia justicia, sino confrontarlo para que conozcan al Cristo que tú amas. Darle al prójimo no es tolerar todas las cosas de la gente. Quiero hacer discípulos en esta iglesia, no solamente para cumplir con la gran comisión, sino para que por medio del hacer discípulos nosotros invirtamos nuestra vida en otras personas. Escúchame, cuando tú inviertes tu vida en otras personas en Cristo, tu vida cobra sentido. La mayoría de los cristianos que llegan buscando, ay Señor, háblame hoy porque si no me muero, es porque no están invirtiendo su vida en edificar la vida de nadie. O sea, si yo tengo un amigo que es alcohólico, lo amo, entonces solamente tolerando su embriaguez. O sea, lo amo porque llegue borracho a mi casa y yo le diga, es que te amo tanto, entra, ponte imprudente, no importa, porque te amo. O el amarlo es venir y confrontarlo y decirle, hermano, ¿hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo vas a seguirte lastimando tú, lastimando a tu esposa, lastimando a tu familia, lastimando a tus hijos, siendo un mal ejemplo para ellos? Pero ¿sabes qué? Quiero invitarte a conocer a Jesús. Porque con Cristo serás capaz de vencer ese alcoholismo. O sea, ¿de qué me sirve amar al prójimo si mostrarle a Cristo y que en el proceso se pierda en el infierno? ¿Es eso amar? Pero es que yo no quiero decir nada porque no quiero perder la amistad de ellos. Entonces no les amas. ¿Están aquí? Entonces yo amo al prójimo, no porque se lleve conmigo o me vea a mí la mejor persona del mundo. Yo amo al prójimo cuando yo vengo y le muestro un amor incondicional, un amor incalculable, un amor inexpresable, el amor de Cristo. Ahí es donde yo estoy amando al prójimo. No es para que vengan y se fijen en mí, sino para que se fijen en Cristo. Así es que se ama al prójimo efectivamente. Entonces, de nada nos sirve seguir amando de manera superficial. Ama al prójimo invirtiendo tu vida y enseñándole al prójimo quién es Cristo, no quién eres tú. Porque si yo te voy a amar enseñándote quién soy yo, pronto te darás cuenta de cuántos defectos yo tengo. Y si no crees que tengo defectos, pregúntale a María Martínez, ya te saco una lista así, pero mira así. Ahora, nosotros tenemos que pensar, para poder amar al prójimo, esto es lo segundo, para poder amar al prójimo tenemos que pensar en el evangelio. La mayoría de nosotros vemos el evangelio de manera en que el evangelio es aquello que la Biblia nos habla de que Cristo vino y nació y vivió entre nosotros, y luego un día Judas lo traicionó, y cuando Judas lo traicionó, entonces arrestaron a Jesús y lo azotaron, y luego de que lo azotaron, pobrecito, lo coronaron con espiras y lo clavaron en una cruz, pobrecito, y él murió, pero un día resucitó. Y nosotros decimos, y ese es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio es que Cristo sí nació, sí vivió entre nosotros, sí Judas lo traicionó, sí fue abofeteado, fue humillado, fue azotado, fue coronado con espinas, fue crucificado en la cruz, murió y resucitó, y todo esto lo pasó por culpa mía. Él fue herido por mis rebeliones, él fue molido por mis pecados, fue el castigo de mi paz que fue sobre él, y fue por sus llagas que soy yo curado. Ese es el evangelio. Y si nosotros venimos y seguimos sentándolo en nuestra silla cristiana, que nos hace mejor que a los demás, y no entendemos el evangelio, nunca podremos llegar a amar al prójimo.
Y la razón por la que a los cristianos se nos hace difícil amar al prójimo, ¿sabes por qué es? Porque pasa el tiempo y nos olvidamos de que nosotros dependemos todos los días del evangelio. Yo sé que muchos de ustedes se sorprenden cuando yo digo yo soy el más pecador entre nosotros. Dicen, no. Yo necesito entender el evangelio cada día. Y cada día que me levanto digo, men, Señor, no sé cómo todavía me soporta. No porque te fallé hace 15 años atrás, sino porque te sigo fallando hoy cuando entiendo todo esto de ti. Así que por favor, bájate del pedestal cristiano en donde nosotros nos hemos subido, en donde la religión nos ha subido, que nos pone como el fariseo y el publicano, que subieron a venir a venir a orar y vinieron. Yo no soy como aquel, yo no soy como aquel tecato, yo no soy como aquel otro, yo no soy como aquella iglesia son todos unos carnales, yo no soy como aquellos otros, yo no soy como esa persona, yo no sé. Bájate de ahí, por favor, y entiende de que Cristo murió por tus rebeliones, fue molido por tus pecados, fue el castigo de tu paz que fue sobre él, y fue por sus llagas que eres hoy salvado, sanado y justificado. Solamente por eso. Si entiendes esto todos los días, podrás amar al prójimo como él nos ordena que lo amemos. Pero si pasaste de ya no necesitar el evangelio, ahora ser un doctor de las escrituras, posiblemente se te haga fácil mirar a los demás por debajo. ¿Cómo es que se dice? Por debajo por encima del hombro. ¿Así? Por eso, por encima del hombro. El mensaje del evangelio es que Cristo murió por mi culpa, por mi traición, por mi maldad, por mis pecados. Lo he negado, lo he seguido negando con mis acciones, le he fallado y le he seguido fallando, pero a pesar de eso, Él me sigue amando. Let's go, guys. Vaya de nuevo, por favor, a Juan 13, ya vamos a terminar. Ahora, ¿con esto significa que es fácil amar al prójimo? De ninguna manera, de ninguna manera. No es fácil amar al prójimo. Mira el versículo 31 de Juan 13. Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Mira el versículo 34. Give me sound. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es interesante de que ya en Mateo capítulo 5 ya le había hablado de la manera en que debíamos amar al prójimo. Y leímos anteriormente de que él habló y confrontó al líder de los fariseos, al intérprete de la ley, y le dijo, este es el mandamiento, que nos amen los unos a los otros. Pero ahora Cristo le habla a los discípulos y le dice, te voy a dar un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Pero no se supone que sea nuevo. O sea, ¿qué estaba enseñando entonces él? La clave está en la segunda parte del versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, él estaba quitando de la ecuación el que tú tuvieras tu propia interpretación de cómo amar al prójimo. Porque tú puedes venir y decir, bueno, yo amo al prójimo. Mira, los otros días vino una compañera de trabajo y me insultó y yo no le dije nada porque lo amaba. O sea, yo no le contesté porque yo la amo.
Yo le pude haber dicho, pero no lo hice. Y tú puedes pensar que esa es tu interpretación de amor. Y tú piensas posiblemente, y yo puedo llegar a pensar, que esa es la manera en la que debemos amar. Pero esto bendice hasta los matrimonios. Porque te está diciendo, no ames con tu propia regla de amor, con tu nivel de amor. Ama al prójimo como yo te he amado a ti. No está fácil. Pero él te dice, mira cómo lo dice, no dice, mira, yo les sugiero que ustedes amen al prójimo como yo os he amado. Le está diciendo, yo te doy un mandamiento, yo les doy una orden a ustedes. Esto después que vino Judas y le lavó los pies a Judas. Esto después que vino Pedro y declaró la traición de Pedro. Esto después que vino y le dijo que todos se iban a ir. Le está diciendo, yo les doy un mandamiento a ustedes. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Con el mismo nivel de amor que yo les he amado. ¿Y cómo es que Cristo nos amó? Efesios 5:2 nos dice, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como Cristo nos amó, Filipenses 2:5-8 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como Cristo nos amó a nosotros. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro amor por el prójimo debe ser uno que parte desde nuestra propia iniciativa. Si tienes a Cristo ¿cómo es que decimos? Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Yo quiero decirlo mejor, si Cristo llena tu vida, pero pastor, es que tú no sabes lo que me hizo. Ámalo. Nuestro amor por el prójimo debe ser uno que renuncia a la venganza y a la autojusticia. Nuestro amor por el prójimo debe ser uno que sabe dar sin sacrificio, con sacrificio. Nuestro amor por el prójimo debe ser uno que con nuestras vidas glorifiquemos a Dios y seamos identificados como hijos de Dios. Y para terminar, vamos a leer una vez más 1 Juan capítulo 4. Versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo sabemos que Él está en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es difícil, ¿cierto? Seamos sinceros, es difícil. Es más, yo quiero que tomes un momento. Yo quiero que tomes 45 segundos y pienses en 3 personas que te han lastimado en tu vida. Eso viene así, si todo el mensaje ha estado pensando en esa persona. No necesitas 45 segundos, o sea, ya lo pensaste. 3 personas que te hicieron mal, 3 personas que hablaron de ti, 3 personas que te criticaron en Facebook, 3 personas que borraste de tu Facebook. Sí, porque esa es la manera nueva de expresarle a la gente que ya me caes mal: te borro de Facebook. Gran cosa. Anyway, piensa en 3 personas. 3 personas que te hicieron daño, que hablaron de ti mal en la iglesia, en esta iglesia, en otra iglesia. 3 personas que te hicieron daño en tu niñez. 3 personas que te juzgaron, que te criticaron. Piensa en esas 3 personas. A lo mejor tienen más, no sé. O a lo mejor hay una específica que esa es la persona, o sea, que viene, o sea, que te viene a la mente, y es tanto el resentimiento que tienes con esa persona que no te deja pensar en 2 más. Es duro lo que te voy a decir, y es duro lo que te voy a pedir, pero comienza a bendecir a esa persona. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.